porque estaba cumpliendo un sueño, siempre tuve espíritu muy aventurero y lo único que quería era ir a la Antártica, donde ya mi hermano había estado el año anterior. Si no había tanta oscuridad. ¿No? Lo que pasa es que las noches eran más largas, ¿no? ¿Ya? Sí, pero después no había noches, así que Exacto. todo se va compensando. ¿Ya? Eso no, son más bien, es la vida ya más bien la que, el tipo de vida. Hubo uno solo que sufrió un problema de, le salieron una escama en la espalda y después el médico cuando lo revisó, cuando nos regresamos, decía este médico que era un asunto psicológico, pero es el único. Para mí fue excelente, nunca me voy a olvidar de ella. Y incluso nosotros comentamos, nos pudiéramos quedar un año más, nos quedábamos. Uno siente la lejanía, el aislamiento. Enseguida es un mundo total y absolutamente desconocido, nuevo. Ver la amplitud, la extensión de los hielos, de la nieve, es como mirar un desierto blanco infinito que no termina. El clima es un clima también riguroso, muy cambiante, porque puede estar despejado y a la media hora se nubla y precipita agua, nieve o un temporal de viento, que son bastante violentos. Y cuando son condiciones adversas, cuando más se produce la unión, la unidad. Pueden haber diferencias de distinto tipo, pero en los momentos difíciles la gente como que se aglutina en resolver una situación difícil con un líder, alguien que lidere el grupo y que logre salir del problema difícil. Y eso es muy común en la montaña. Y lo que yo diría que más le impresiona a uno es en la noche salir y escuchar lo que se llama el silencio. Por primera vez en mi vida pude detectar esa impresión extraordinaria de escuchar el silencio, y de repente en algunas noches habían rompimientos donde se sacaban, digamos, se producían los témpanos que se desprendían de la parte de hielo, la parte gruesa de hielo. La parte gruesa de hielo, entonces eso eran unos ruidos también espectaculares. Tener un tiempo suficiente para uno conocerse a sí mismo, que yo creo que es lo más importante como ser humano. Hay un periodo que normalmente es alrededor después de septiembre. Ya después de septiembre ya uno empieza a pensar en el regreso. Entonces viene un periodo que algunos le llamábamos de la idea fija, que es más o menos octubre. Entonces en ese me quiero volver, pero me quiero volver con otra actitud hacia la vida. En esa época, en los años 70 y 71, en Antártida uno, pienso que sobrevivía, dadas las condiciones rigurosas, no solo de clima, sino que también de ambiente, porque uno vivía en plena campaña, una calefacción incipiente, no como la que tenemos ahora, un vestuario afortunadamente bueno, que era totalmente norteamericano, pero que era fundamental para poder sobrevivir. Entonces el cambio de vida fue verdaderamente impactante, pero fascinante para mí, porque fue un desafío. La jefatura antártica exigía a los postulantes un examen psiquiátrico, y para los seleccionados que no hubiesen pasado el examen psiquiátrico eran automáticamente eliminados, porque ese aislamiento, esa oscuridad que tú comentaste, eso estarse constantemente dando vueltas en un sector reducido, el ser humano tiene problemas. Y afortunadamente no tuvimos problemas porque hubo una selección equilibrada. Para mí, siendo tan joven, fue una experiencia singular porque éramos 17 personas viviendo en un clima bastante hostil. El año 78 no había muchos adelantos, había que hacer agua, había que cazar focas, teníamos perros.
De manera que tuve una gran experiencia, especialmente en las relaciones sociales. Aprendí mucho a ser tolerante. El ser humano se acostumbra a todo. Por ejemplo, tú tenías que poner en la ventana un cartón negro para poder oscurecer la pieza. Exacto. Ya que no había una claridad permanente durante algunos meses. Tuvimos 40-45 grados bajo cero. Yo, especialmente como oficial de exploración, tuve que hacer muchas faenas afuera de la base, de manera que el clima fue con mucho rigor. Las relaciones sociales son muy difíciles, porque tú aquí en el continente, terminamos esta actividad y yo me despido de ti. Pero no es lo mismo que convivamos 365 días en una base muy pequeña, en donde, por eso te decía que había que ser muy tolerante, porque cada uno trata de tener la razón en ciertas cosas y tú tienes que ceder, porque además no hay una vía de escape. Claro. No tienes dónde ir. Entonces, cuando te das cuenta ya el tercer o cuarto día que es imposible escapar de ahí, empiezas a cultivar algunas virtudes que son escasas, como la tolerancia, por ejemplo. Siempre nos recomendaban en lo posible que, aparte de ejercer soberanía, ¿cierto?, mantuviéramos un control estricto sobre todo lo que era el cuidado del medio ambiente en sí. Primero, partiendo por la flora y fauna del sector donde íbamos a estar, y segundo, también teniendo bastante cuidado con lo que uno iba eliminando como desechos. Las basuras propias tanto por producto de la alimentación, por ejemplo. En ese tiempo ya, más que reciclar, manteníamos, digamos, contenedores en los cuales uno iba depositando, digamos, todos estos desechos. Nos llamaba mucho la atención el hecho de que teníamos 24 horas o 18 horas, digamos, de luz plena. Y que nos obligaba, cuando estábamos ya dentro de la instalación, por ejemplo, tipo 8 de la noche, por ejemplo, que había un sol afuera que iluminaba todo, ¿cierto?, a colocar cortinas oscuras y dar la sensación de oscuridad. O sea, se hacían el hábito de igual. El ánimo, claro, pero igual el cuerpo lo sentía, porque igual andábamos con un poco como de sueño, y muchas veces también se nos cambió, digamos, el hecho de que en el día, o lo hacíamos noche, es decir, en el fondo manteníamos casi las 24 horas, digamos, despiertos, algo que era bastante, digamos, peculiar, pero que después, basado justamente en este método de cerrar cortinas, ¿cierto?, de tener oscuridad, digamos, ya asumiendo que había que mantener las 8 horas de sueño, digamos, nocturno. Me acuerdo que manteníamos también a dos elementos que eran fundamentales en toda votación, que es básico, que ellos den, digamos, el 100% de su actividad para que la gente se sienta en buenas condiciones, como es el caso de los cocineros, algo que es muy peculiar, y el caso de los enfermeros. Uno sale de un ambiente normal, de árboles, pasto, animales, y llega a un lugar absolutamente inhóspito, donde no hay árboles. Los animales son un poco conocidos: focas, orcas, pingüinos, miles de pingüinos. Y la experiencia del frío es particular, porque yo particularmente me gusta el frío, pero yo tenía otros camaradas que realmente les afecta mucho el frío. En cuanto a las expediciones que hicimos, nos afectó especialmente en octubre, que nosotros marchamos hacia la cordillería Macañas Montalva, en un lugar que se llama el Chiflón del Diablo, un grupo en un snowcat, que éramos 5 expedicionarios, y se produjo una tormenta de nieve y quedamos atrapados una semana. El carro se nos cubrió absolutamente de nieve y decidimos... pasamos de la teoría a la práctica, hicimos un iglú, sobrevivimos durante 5 días en el iglú. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fuerte, una experiencia muy fuerte. ¿Temperatura de qué? La temperatura es una cosa y el viento produce lo que se llama la sensación térmica, así que lo más bajo que tuvimos fueron 43 grados bajo cero. Pero entre 1 y 43 de repente uno no se da cuenta cuando está congelado, ¿no?, porque el frío es el mismo. Situaciones así complicadas. Sí. Así que decidimos marchar hacia un refugio abandonado que está hacia el mar de Güell, hacia el Atlántico, que se llama Viewpoint, que es un refugio abandonado por los ingleses en el año 59. Y mientras marchamos 12 horas por la estepa antártica, por la planicie de hielo, y se veían lengüetas de hielo con el viento, nosotros una cordada de 5, y llegamos en la noche, se vio un puntito negro, y a medida que avanzamos se agrandaba, y ese era el refugio. Así que nos arrodillamos frente al refugio y
No, sobrevivimos. Fue me acuerdo de esa experiencia. Se me había borrado. Así que estuvimos 5 días ahí en el refugio y nos rescataron. Lo más fuerte que yo tuve para mí fue darme cuenta de mis debilidades, de la forma en que uno debe someterse al estrés de la vida. Experimenté primero que nada la pequeñez del ser humano en ese ambiente, porque no hay nada con el que tú te puedas comparar. No hay edificios, no hay árboles, y en el invierno ni siquiera hay agua, porque el mar, que podría ser un elemento de comparación, tampoco se ve, se desaparece y se transforma todo en una gran planicie. Lo que es tremendamente sobrecogedor es el silencio. El silencio te obliga a escucharlo. Tú puedes escuchar el silencio y en ese silencio uno puede conversar interiormente y uno puede fortalecer en ese silencio su encuentro consigo mismo. El ser humano se agranda o se empequeñece ante la adversidad, y cuando uno tiene una fortaleza interior que se la da la formación familiar, la formación que teníamos en la escuela militar y también la camaradería del grupo, uno enfrenta esa adversidad y se sobrepone a esa adversidad que es fuerte. Los vientos, las temperaturas, el aislamiento, el no tener a su familia. Yo vi compañeros míos que fueron afectados fuertemente por lo psicológico. Y también vi gente que iba por segunda vez. Había en mi dotación 2 suboficiales que se iban a repetir el plato. Y esos eran un apoyo muy fuerte para todos nosotros, porque nosotros veíamos que ellos ya habían sobrevivido a esa experiencia y por lo tanto ante cualquier grado de dificultad que hubiese con el ambiente, uno recurría a ellos. Y les pedía que nos contara cómo era la experiencia de lo que a ellos les había ocurrido en la oportunidad anterior en que habían estado. La principal experiencia que yo puedo sacar de la vivencia antártica es la inmensidad de ese continente virgen y donde el ser humano no es nada frente a una condición de la naturaleza donde uno se ve sometido.